Dios, cuantísimas notificaciones de llamadas de Zoom, Skype, Telegram, Discord, WhatsApp. ¿Seré el único que estoy cansado de tantas videollamadas? Con la pandemia hemos aumentado muchísimo las videollamadas para reuniones de trabajo sobre todo, de manera que no es de extrañar que los científicos ya estén investigando los posibles efectos psicológicos de este aumento del uso de estas videollamadas. Si eres de ese tipo de personas que está agotada realmente del aumento de este tipo de comunicaciones por tantas reuniones de trabajo o reuniones por estudios, quizás sufres la llamada fatiga de Zoom. Y de eso vamos a hablar en el capítulo de hoy. Bienvenidos a Ciencia y Psicología. Un seguidor del canal me pasó una noticia titulada "Te cansa Zoom, no eres tú, la ciencia explica por qué agotan las videollamadas". Gracias, ciencia. En esta noticia hablan de una publicación que ha salido en una revista recientemente, escrito por el Laboratorio Virtual de Interacción Humana ligado a la Universidad de Stanford. En él explican por qué sufriríamos esta llamada fatiga de Zoom. Antes de comenzar, quiero hacer dos pequeños apuntes que realmente son importantes. Algo que no dicen en la noticia, pero que sí que dicen en el artículo, en la publicación, es que los argumentos que utilizan no se basan en datos probados, en datos de usuarios reales de Zoom o en comprobar cómo les ha afectado realmente esa experiencia a nivel psicológico, sino que se basan en la teoría e investigación previa que hay en la comunicación virtual y en la comunicación no verbal. Otro aspecto importante es que no es una crítica a Zoom, sino que básicamente tratan de señalar aquellos aspectos que podrían ser mejorables, que podrían ayudar a mitigar esta fatiga. En el artículo hablan básicamente de 4 argumentos. El primero, según la noticia, sería el exceso de contacto visual. Según la publicación científica, la mirada a distancias cercanas. Y es que básicamente la ciencia ha podido ver que hay una relación entre la distancia interpersonal y la mirada. Se ha visto que mantenemos más distancia interpersonal con aquellos desconocidos que nos mantienen la mirada fija frente a aquellos que no nos mantienen la mirada. Vamos a ver qué dice la noticia. Cuando a la cara de alguien está tan cerca de la nuestra en la vida real, nuestro cerebro lo interpreta como una situación intensa que va a llevar al apareamiento o al conflicto. Os prometo que no es mi intención. Para que tu cerebro no piense que te vas a aparear con tu jefe, los investigadores recomiendan que hagas más pequeña la ventana y si trabajas con un portátil añadas un teclado externo para crear más separación. Bueno, esto realmente tiene sentido y lo veremos después en cuanto a las soluciones que aportan para mitigar este efecto del exceso de contacto visual. El hecho de que mantener las miradas esté ligado a una intención de apareamiento, de conflicto, supongo que está demostrado científicamente, pero no es lo que hablan en el propio artículo, sino que se centran sobre todo en que esa mirada y la distancia interpersonal está más ligada a la familia y a los seres queridos. Es lo que al menos he encontrado yo en la publicación a la que hacen referencia. De hecho, el ejemplo que ponen en la investigación es el de cuando entramos en un ascensor con algún extraño, con algún desconocido. Lo más habitual es que desviemos la mirada o no haya un contacto visual, porque en cierta manera realmente estamos rompiendo la distancia interpersonal que tenemos reservada para esa familia o para esos seres con los que tenemos un vínculo cercano. Lo que indican en esta publicación es que precisamente en Zoom, con gente que a lo mejor no tenemos ningún tipo de trato con ellos, salvo de compañeros de trabajo o de gente extraña, es que nos vemos forzados a mantener un contacto visual que sería el habitual, por ejemplo, con alguien cercano, pero en este caso sin que haya ese vínculo, lo cual puede generar una sensación de incomodidad, que es la que precisamente sería el primer argumento que hablan para indicar ese efecto de fatiga de Zoom. El segundo aspecto que indican en la publicación sería la carga cognitiva, o como lo llaman en la noticia, tienes que esforzarte más para comunicarte. La comunicación no verbal, por ejemplo, en la vida real, en una interacción normal, es muy espontánea y no requiere que estemos pensando los gestos que hacemos, mientras que en este tipo de aplicaciones de Zoom, por ejemplo, exige que estemos mirando hacia una cámara, no hacia un rostro, asintiendo, por ejemplo, para mantener el feedback. También hablamos un 15% más alto, intentaré hablar más bajito, por cierto, en este tipo de reuniones, y hay una serie de lenguaje no verbal que tenemos que forzar, que tenemos que hacerlo voluntariamente para que se vea que tenemos interés en la conversación. Seguramente este sería uno de los aspectos por los que las videollamadas a largo plazo parece que no cuajan y que la gente prefiere y va a preferir el contacto cercano, ¿no? El no tener que forzar esa naturalidad. El tercer argumento sería el de verse a uno mismo cansa. Según la noticia, según el paper, sería un espejo todo el día. Básicamente, el propio nombre lo indica. El hecho de estar expuesto a verte a ti mismo durante tantas horas, como la gente en las reuniones de Zoom, o en mi caso particular en la preparación de vídeos o en directos, hace que uno pueda verse agotado de verse a sí mismo. De hecho, las investigaciones que hay previas
que normalmente son con vídeos de menos de 1 hora de gente viéndose a sí mismos, indican que hay una mayor tendencia a la autoevaluación y efecto negativo. Es decir, destacamos nuestros fallos, somos muy críticos con nosotros mismos, vemos fallos que los demás incluso nos dicen que no están ahí, que no son tan importantes y nosotros los percibimos como más de lo que son. Pues imaginaos esto a lo largo de muchísimas horas. Lo más probable, indican, es que sí que tenga un efecto negativo en ese sentido. Y el cuarto argumento que indican en la noticia es que te mueves menos con las videoconferencias. En este caso hablan de movilidad reducida y no tanto al hecho de ser más perezosos o de que fomente sedentarismo, sino que se ha visto que los movimientos, por ejemplo, la locomoción en las reuniones provoca un mejor rendimiento, incluso una mejor creatividad. El hecho de que en los propios vídeos yo, por ejemplo, gesticulo bastante, eso se ha visto que en la realidad pues genera una comunicación mejor, y que al haber esa ausencia durante los vídeos puede parecer incluso que la gente no tiene interés en lo que se está diciendo simplemente porque tiene que estar estático y con una pequeña notificación que salte en la pantalla, imaginaos, se desvía la mirada, el receptor puede pensar que no tiene interés y realmente en una situación normal eso sería habitual. Además destacan que con las llamadas normales de teléfono, las habituales, normalmente cuando hablamos con alguien solemos estar haciendo otras cosas, por ejemplo, cocinar o estirarte. Nos permite ser más naturales de cierta manera porque solamente tenemos que estar atentos al mensaje por un lado mientras podemos hacer otras cosas. En las videollamadas no pasa así, en las videollamadas tenemos que estar rígidos y estáticos, sin movilidad apenas, delante de una cámara. Por eso también indican que a veces quizá hay un exceso de videollamadas con situaciones en las que perfectamente podrían arreglarse con una llamada normal. Básicamente llegan a unas conclusiones que, por un lado, sí que es cierto que Zoom ha aportado cosas muy positivas, tanto Zoom como otras aplicaciones, pero hablamos específicamente de Zoom en este caso, ha aportado cosas muy positivas. Por ejemplo, las similitudes entre las reuniones reales y las reuniones en Zoom son mucho más numerosas que las diferencias. Además, las videollamadas nos permiten ver a personas cercanas, a personas que durante el confinamiento no pudimos verlas o quedar con ellas, lo que hace que realmente pues se haya superado mejor esa época y también a su vez evita que haya desplazamientos, con lo cual supone un ahorro en el esfuerzo y un ahorro en contaminación, por ejemplo. Sin embargo, como consecuencia negativa, precisamente esa disminución de desplazamientos provocó un aumento de las reuniones de trabajo, por ejemplo, a través de Zoom, lo que fue fundamental para esta fatiga de Zoom. Además de esa reducción de los desplazamientos, estos 4 argumentos son las claves que plantean estos investigadores que pueden estar detrás de esta fatiga de Zoom. Y en este caso, ellos aportan una serie de soluciones que realmente serían bastante asequibles o bastante intuitivas, como puede ser, por ejemplo, utilizar llamadas de audio en vez de videollamada. Ojo, que esto puede tener un problema, y es que cuando hay más de 2 o 3 personas, sí que con el audio puede generarse una dificultad de cara a los turnos de palabra, por ejemplo, porque varias personas hablando al mismo tiempo, sin verse, es complicado, pueden pisarse muchas veces, con lo cual sería el aspecto más difícil de llevar en este sentido. Otra solución también es utilizar una cámara y unos teclados externos, no los que te vienen por defecto a lo mejor en un ordenador portátil. Eso permitiría aumentar la movilidad y poder reducir o eliminar ese argumento de movilidad reducida, por ejemplo, en la medida de lo posible. En definitiva, la ciencia debe seguir trabajando en investigar las posibles consecuencias psicológicas de este uso masivo de videollamadas para trabajo, mientras que nosotros debemos descansar un poco y procurar utilizar esas pequeñas soluciones que aportan o que sugieren para mitigar esa fatiga de Zoom. Nada más, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. La verdad que esta sugerencia de tema planteada por uno de los seguidores no me la había planteado y es realmente interesante porque yo creo que más de uno os sentís identificados con esta fatiga de Zoom. Ya sabéis, tenéis muchos modos de apoyar el canal, podéis suscribiros al canal de YouTube, compartir el vídeo, comentar, darle a me gusta. Recuerdo que para que se visibilice el vídeo es muy importante, según parece, dar a me gusta y comentar, porque si no se oculta el vídeo y no llega a más gente. Además podéis escucharme en el podcast, que lo dejaré también en iVoox y en Spotify, seguramente un poquito más ampliado. Podéis seguirme en redes para también seguir apoyando el canal a través de ahí. Y también muchísimas gracias a toda la gente que está apoyando económicamente a través de los diferentes medios, ya sabéis, a través de PayPal o de Twitch con donaciones o suscripciones, y recientemente a través de Patreon. Muchísimas gracias a los mecenas nuevos que ha habido y a toda la gente que está apoyando a través de ahí. La verdad que es fundamental ese apoyo para poder seguir manteniendo el canal y haciendo esta labor. Para cualquier duda en este sentido podéis preguntarme sin problemas a través de redes. Nada más, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.